Muy buenas noches con todos. Gracias también a la Universidad de Lima por esta gentil invitación. Y gracias a todos ustedes, porque sé que es un horario complicado, difícil, las 6 de la tarde, para compartir al- algunos conocimientos, alguna regulación sobre el derecho a la salud en el Perú, en realidad. Entonces, vamos a centrarnos en específico en este webinar que se titula ¿Su salud qué sanciones puede aplicar a clínicas y aseguradoras? Yo creo que un imponente título, ¿no? Un fuerte título, no porque el Estado deba buscar sancionar, no porque ese sea su principal rol, sino porque en las condiciones sanitarias en el que estamos, el Estado tiene un afán de regulación, y en ese sentido regula alguna serie de sanciones, lo que conocemos en el derecho como una potestad sancionadora hacia establecimientos de salud, hacia entidades financiadoras eh, de servicios de salud también. Y vamos a ver un poco en este webinar, a pesar que es muy corto el tiempo, a qué nos referimos cuando hablamos con YAFAS, a qué nos referimos cuando hablamos sobre IPRES o UJIPRES, y cuáles son estos administrados que estarían sometidos a la potestad sancionadora de la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, empecemos en realidad por lo más sencillo, por lo más básico, que es el derecho a la salud. Todo esto existe porque hay un derecho a la salud que hasta este momento todos ya debemos conocer que es un derecho humano, un derecho inherente al ser humano, un derecho natural, reconocido en declaraciones y diversos pactos internacionales. Es decir, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y los protocolos adicionales de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos también en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Cuando nos referimos a salud, no tenemos que tomarlo como un sinónimo de que estamos en una enfermedad, estamos pasando algo malo. En realidad, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya indica que salud debe ser entendido como todo este bienestar físico, mental, social y no meramente ausencia de enfermedad. Por lo cual es muy importante el tema preventivo también. ¿Está bien? Ese debe ser el enfoque de salud. Pero si vamos más a estas normas internacionales, en realidad las Naciones Unidas desarrolla algunas características que debe cumplir el derecho a la salud en todos los países o en todos lados del mundo. Yo sé que tal vez no pueden cumplir muchos con esta característica y el Perú es un ejemplo, pero el deber ser nos dice que el derecho a la salud debería ser disponible, accesible, que tenga aceptabilidad y calidad. Eso es lo que nos dicen las Naciones Unidas. Disponibilidad. Disponibilidad. Quiere decir contar con establecimientos de salud adecuados, que sean accesibles, que sean al alcance de todos, que no haya discriminación. Aceptabilidad, un tema de respeto a la ética médica. Y calidad, tiene que tener idoneidad en la prestación, en los medicamentos, en el equipamiento. Estas garantías que parecerían ser ilusorias es lo que ya ha dicho las Naciones Unidas que debería tener todo Estado que dice regular o reconocer el derecho a la salud. Hacia eso apuntamos en realidad.
Todas las políticas sanitarias están apuntadas a eso. Y entonces, centrándonos ya en nuestra regulación nacional, la Constitución en sí nos dice que todos tienen derecho a la protección de la salud. Miren que esta palabra importante, protección. Buenas noches con todos. Buenas noches, John. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, por favor la pueden ir trasladando en el chat y yo la voy a responder con todo gusto. Miren esta palabra tan hermosa que dice protección. La Constitución dice, el Estado protege el derecho a la salud. Importante. Artículo 7. Pero también la Constitución en sus artículos 9 u 11 nos dice, el Estado determina la política nacional de salud. El Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones. Entonces, en este mundo idealizado de normas internacionales, que el Perú es parte, y en una constitución que también ha reconocido el derecho a la salud, con todas esas connotaciones, nos tocamos con la realidad nacional, ¿recuerdan? Esperemos ya no regresar a esto, pero en la pandemia o en pleno auge de la pandemia, vimos básicamente hospitales, centros médicos colapsados. Nosotros hemos vivido también parte de eso de manera personal o a través de una familia o a través de un amigo y todo ello. Y entendemos ahora, sí podemos entender o podemos estar muy cerca de eso, que la política nacional en el sector salud es trascendente, es importante. Y esta clase podría también abordar inversión en el sector salud, por ejemplo. Inversión en el sector salud. Pero nosotros nos vamos a centrar en protección de derechos, protección en la calidad, protección en la oportunidad, porque por eso existe la Superintendencia Nacional de Salud. Y si no hay calidad, no hay oportunidad, la consecuencia de esto es que se inicie un procedimiento donde haya una sanción a los administrados, en todo caso, a estos hospitales, clínicas o aseguradoras que ofertan prestaciones de salud. En esa línea vamos a ir. Pero he querido traer también algunas cifras. A inicios del año 2021, el 97.1, miren ustedes para saber dónde nos ubicamos, el 97.1, es decir, alrededor de los 8.531 establecimientos de atención inmediata, de los 8.531 tienen instalaciones inadecuadas. Miren, ¿eh? El 97.1 de nuestros establecimientos de primer nivel tienen condiciones inadecuadas. En los hospitales, los 247, de los 247, 236, más del 90%, tienen capacidad inadecuada en el país. Y de los institutos especializados, el 77%, es decir, 10 de los 13 no tienen infraestructura ni equipamientos acordes. Sin contar los centros médicos que nos falta, en realidad. Dicen que nos falta alrededor de 1.791 centros de primer nivel y 156 hospitales. Imagínense cuál es la realidad nacional. Frente a esa realidad nacional, la Superintendencia Nacional de Salud viene como una entidad importante que busca proteger a los pacientes y a los usuarios. Ya todos en esta sala nos podemos dar cuenta que es difícil, complicado, lograr esta protección con estos números. Pero dentro de todo es lo que se busca, a pesar de las limitaciones. Y a pesar de estas limitaciones, otro punto en conflicto, en realidad esto lo vamos a ver diariamente. Y muchas veces
nos consultamos y vemos algunos están asegurados en el SIS, Seguro Integral de Salud. A través del MINSA tienen una cobertura. Los que están en el SIS no pueden atenderse en el Seguro Social, ¿cierto? Algunos tienen una afiliación a una entidad prestadora de salud. Otros tienen una afiliación a una clínica directamente. La familia policial tiene una sanidad policial. Y entonces vamos viendo que hay varios sistemas para brindar prestaciones de salud. Pero he aquí ya una primera conclusión. Todos estos sistemas están supervisados por la Superintendencia Nacional de Salud. Absolutamente todos. Públicos y privados. O mixtos. Todos. Desde sanidades, aseguradoras que brindan prestaciones de salud, entidades prestadoras de salud, clínicas, hospitales y establecimientos de apoyo de salud incluso. Todos están dentro del marco regulatorio de la Superintendencia Nacional de Salud. Es importante tenerlo en cuenta. Y así surge SUSalud, la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, a través del Decreto Legislativo 1158. Este Decreto Legislativo 1158 indica que esta norma tiene por objeto disponer medidas destinadas al fortalecimiento de las funciones que actualmente, que tenía la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, que era la SUNASA, con la finalidad de promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, que es lo que estamos conversando. El principal objetivo de SUSalud, o una de sus principales funciones, es lograr la protección y la defensa y la promoción de los derechos en salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, que es lo que hemos estado conversando hace unos minutos, con independencia quien lo financie, es decir, con independencia que esta prestación sea brindada en una clínica o en un hospital, sin discriminación. Entonces, es importante el rol que desempeña la Superintendencia Nacional de Salud o su naturaleza en sí. Como ya indica la norma, SUSalud es, digamos, un perfeccionamiento de lo que era SUNASA. SUNASA es un perfeccionamiento de lo que era la SEPS. Recuerden que antes había la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, que solo se centraban en las entidades prestadoras de salud, ¿cierto? Luego esto, con la legislación de la universalización en la salud, se empezó a concentrar a lo que es YAFAS e IPRES, y se creó la SUNASA. Pero la SUNASA tenía deficiencias normativas, y es por eso que en el 2013 se da el decreto legislativo 1158, se emite, y se crea la Superintendencia Nacional de Salud. Algunas funciones generales, reiterar la de promover, proteger y defender los derechos en salud, pero hay otras. Hay otras como supervisar los fondos de aseguramiento en salud. Es decir, aparte de ser una entidad que ve el tema legal, que ve el tema médico. ¿Por qué ve el tema legal? Para ver si hay alguna sanción o no. ¿Por qué ve el tema médico? Porque hay que ver las auditorías médicas. También hay un tema financiero. Hay un tema financiero porque hay una supervisión de estos fondos de aseguramiento de salud. Entonces es una entidad compleja en sí. También promueve el acceso de todo residente al aseguramiento universal en salud. También promueve ello, supervisa, autoriza, registra, tiene registros para IPRES, registros para YAFAS, lo que es el RENIPRES, lo que es
también el registro para IAFAS. Entonces hay una serie de normativa especial rodeada a su salud. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué son estas IAFAS? ¿Qué son las IPRES? Porque estoy hablando de IAFAS e IPRES y tal vez hasta ahora no entendemos, no comprendemos. En verdad, estas denominaciones son las piedras angulares de su salud, de la normativa del 1158. Estas instituciones administradoras, conocidas como IAFAS, son instituciones que gestionan fondos para brindar prestaciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, vamos con las públicas. El SIS, eSalud, FISAL, que es el Fondo Solidario, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, policial, al privado, las entidades prestadoras de salud que están dentro de la Seguridad Social en Salud, aseguradoras que brindan prestaciones de salud, las clínicas prepagas. Por ejemplo, hay una clínica X que brinda una cobertura directamente la clínica. No es necesario una aseguradora. Esto es una prepaga, ¿no? Entonces hay un fondo, hay un pago que es que hace el asegurado para recibir algunas prestaciones de salud. Entonces, esto es las IAFAS. Se le denomina IAFAS. ¿Y qué son IPRES? Las clínicas, los establecimientos de salud, los hospitales, los que brindan las prestaciones de servicio de salud. Aquí también viene otra denominación que son las unidades gestoras, las UJIPRES, que generalmente son las direcciones regionales de salud, las que gestionan servicios de salud. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto? Porque la norma que es el 1158, su salud, regula a estas IAFAS e IPRES. Y legalmente podríamos decir que estas son los administrados. Administrados. Y al ser administrados, su salud ejerce la potestad sancionadora sobre IAFAS, IPRES e UJIPRES. Es por eso su importancia. Hay una estructura, que es la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, que debemos comprender. Ya hemos dicho que hay un tema complejo en sí. Su salud es un tema complejo. Por ejemplo, la Superintendencia Adjunta de Supervisión. La clase de hoy no es supervisión, pero su salud supervisa clínicas o establecimientos de salud. Supervisa aseguradoras también, que prestan o son fondos para servicios de salud. Entonces tiene toda una maquinaria en todo lo que es supervisión. Esa es una pieza importante. Asimismo, su salud también tiene un rol de frente al ciudadano. Y es por eso que tiene una superintendencia adjunta de promoción y protección de derechos en salud. Entonces, al tener esta superintendencia, promueve los derechos en salud, difunde los derechos en salud y debería informar a la ciudadanía cuáles son los derechos, en verdad, de los pacientes o los usuarios. Pero también tiene una intendencia que protege estos derechos. Y ahí vamos a ir. Esta intendencia de protección de derechos en salud, si es que algún usuario tiene alguna insatisfacción en la prestación de un servicio de salud en una clínica, en un hospital o frente a una aseguradora, plantea una queja, plantea una denuncia, le dice su salud, una denuncia a la Intendencia de Protección de Derechos en Salud. Es trascendente esta intendencia porque esta intendencia va a realizar una labor de investigación. Según la norma, tiene 30 días hábiles para responder. Ahora, esta intendencia de protección de derechos en salud
que investiga o todo, puede encontrar algún elemento que dice, hay algún elemento por el cual se considera que habría alguna infracción. Hay algún elemento que se considera por el cual habría una infracción. Entonces, a partir de ese momento ya, la Superintendencia Nacional de Salud podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Es decir, la sanción no es de manera rápida. Primero hay una investigación preliminar y luego hay una instrucción. Esta instrucción, ya al lado derecho en su pantalla, estaría dirigida por la Intendencia de Fiscalización y Sanción, que es la IFIS, conocida como IFIS. Esta intendencia sería la instructora quien inicia un procedimiento sancionador, realiza actos de instrucción, busca descargos de la parte denunciada, finalmente emite su informe final de instrucción y este procedimiento finalmente es resuelto por la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, conocida como SAREFIS. La SAREFIS es el órgano en primera instancia que resuelve un procedimiento sancionador. ¿Está bien? Como en la mayoría de entidades públicas, habría una segunda instancia que está a cargo en la parte superior, en la parte derecha y superior, se indica el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, que sería la segunda instancia administrativa para ver estos casos. Entonces nos vamos dando cuenta o vamos interiorizando que el procedimiento sancionador y la investigación preliminar no es nada sencillo. Es un proceso largo, es un proceso tedioso, donde nos chocamos muchas veces con la realidad. Porque al estar en conflicto donde yo busco una cobertura, por ejemplo, como paciente, o busco que me atiendan, busco alguna cita médica, tal vez esta no sea la respuesta más eficiente para lo que busco. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el procedimiento es largo en sí, porque hay que aplicar normas sancionadoras, generalmente su salud hace algunos temas de auditorías médicas en cada caso, y sobre todo hay que reconocer que esta entidad tiene una carga procesal alta ahora y están actuando con mucha demora en sí, prolongada. Entonces, esto tiene dos caras, de cara al usuario y de cara al denunciado. De cara al usuario, el usuario va a ser quien impulse este procedimiento con rapidez. De cara al denunciado, tal vez le interese que este procedimiento no avance como debería avanzar, en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, otro tema ya muy puntual es el Centro de Conciliación y Arbitraje. No estamos hablando de conciliación y arbitraje. El usuario puede obtener una solución a través de su procedimiento, a través de su denuncia a su salud, o puede obtener una solución a través de una solicitud de conciliación. Y en todo caso, si en el contrato pactado hay una cláusula arbitral, podría también iniciar un arbitraje, en todo caso, en lo que se denomina el Centro de Conciliación y Arbitraje, el denominado CECONAR, de su salud. Entonces, para seguir esta línea, su salud ejerce esta potestad sancionadora. Y la norma lo dice, sobre IPRES, YAFAS, UJIPRES. ¿Y qué tipo de sanciones puede haber? Desde una amonestación escrita hasta un cierre definitivo de una IPRES, que es una clínica o un establecimiento. Miren, ¿no? La trascendencia de la sanción que se puede imponer hasta un cierre definitivo. Y esto pues se puede dar en establecimientos de salud que no están registrados. Hay muchas clínicas que intervienen quirúrgicamente
y en realidad no están ni inscritas en su salud, no tienen RENIPRES, no tienen el nivel. Entonces estas tienen que ser cerradas, pues. No cabe otra. Hay suspensiones, y la norma es el 031-2014. Vamos entrando ya a la normativa especializada. El 031-2014 es una norma importante. ¿Por qué? Porque regula desde la denuncia a su salud hasta la sanción que se ejerza administrativa. El 031-2014-SA. Y es el reglamento de infracción y sanciones de su salud. El reglamento de sanciones de su salud. Es decir, todas las conductas sancionables están en este RIS. Todas las conductas están en este RIS. Y hay conductas como no brindar cobertura a afiliados, no admitir a trámite un reclamo, por ejemplo, no informar sobre el estado del reclamo, realizar un cobro indebido, tal vez, o difundir la imagen de un asegurado o información relacionada a su enfermedad y otras. Son varias conductas tipificadas. ¿Ya? Y bueno, estas pueden ser calificadas como infracciones leves, graves y muy graves. Las leves pueden ser sancionadas hasta 100 UITs, las graves hasta 300 UITs y las muy graves hasta 500 UITs. Es decir, alrededor más de casi 2 millones, ¿no? 2 millones en sanciones. Parecen altas, pero en la práctica no se da ese nivel de sanción. No se da ese nivel de sanción. Generalmente pues, son sanciones por 70 UITs, 80 UITs como máximo, he visto en casos graves, ¿no? Y es porque el Estado pues no puede imponer una sanción que haga quebrar pues al establecimiento de salud, ¿no? O al asegurador en todo caso. Entonces, se tiene mucho cuidado con las sanciones que se pueden imponer. Estas sanciones son para IAFAS, IPRES y UJIPRES. Y yendo a la normativa, hemos conversado mucho del decreto legislativo 1158, y lo importante. Y también del decreto supremo 031 de 2014 como el RIS de su salud. Otra norma relevante es el decreto supremo 002 de 2019, que es la norma de gestión de reclamos y denuncias, que es lo que me han estado consultando. Es decir, si yo quiero presentar un reclamo al establecimiento de salud o a la aseguradora, ¿cuál es la norma que regula esto? El decreto supremo 002-2019. Si yo quiero presentar una denuncia a su salud, ya sabemos que esto va a la Intendencia de Protección de Derechos en Salud, que primero hay una investigación preliminar. ¿Qué norma regula eso? El decreto supremo 002 del 2019. Pero cuando se inicia un procedimiento sancionador, cuando esta Intendencia de Fiscalización y Sanción, la IFIS, inicia un PAS, ¿qué norma ya aplico? El 031-2014, el RIS de su salud, hasta la sanción. Y para ver qué sanción corresponde, porque ya sabemos hasta ahora que hay infracciones leves, graves, muy graves. Pero ¿cómo en realidad sé cuánto corresponde de sanción? Su salud regula una fórmula que hace que esto sea objetivo en realidad, aprobado por la resolución de superintendencia 133-2019, que es la metodología de cálculo de sanciones. ¿Qué es la metodología de cálculo de sanciones? ¿Qué es lo que va a utilizar el órgano de primera instancia, el órgano de segunda instancia, que es el tribunal de su salud? Ahora, tengo que anotar que el tribunal de su salud tiene una directiva aprobada, que es la resolución de superintendencia 172 del 2015, ¿no? Que guía la conducta que ejercen
en segunda instancia administrativa. A ver, vamos, avancemos. Hemos hablado de la investigación, que es la etapa previa, que está a cargo de la Intendencia de Protección de Derechos en Salud. Esta oficina, que se le denomina IPROT, podría considerar que hay elementos para iniciar un PAS. Si hay elementos para iniciar un PAS contra una clínica, contra un hospital, entonces interviene el IFIS, lo que he indicado. Es esta Intendencia de Fiscalización y Sanción, que es esta intendencia que realiza la fase instructora, la que inicia el PAS, la que esta oficina indica cuál es la imputación de este procedimiento, es la que pide los descargos, es la que realiza su informe final de instrucción. Luego de que esta intendencia IFES realice su trabajo, este expediente pasa a otra oficina, que ya habíamos dicho que es la SAREFIS, que es la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización. En realidad la SAREFIS es el órgano que va a emitir una sanción. Y si nos damos cuenta, no es sencillo, vuelvo a repetir. Hay una etapa de investigación, hay una etapa de instrucción, hay una etapa de sanción. No es un camino sencillo. Y SAREFIS, después de un informe oral, si es que el administrado lo solicita, podría resolver en primera instancia, en realidad. Puede emitir alguna medida correctiva porque tal vez hay un cobro que no debió hacerse, la clínica. Hay un cobro ilegal en todo caso. Entonces, SAREFIS podría sancionar en primera instancia y emitir una medida correctiva que se reembolse el monto indebidamente pagado, en todo caso. Es una facultad que tiene la SAREFIS. Esto es en primera instancia. Esto podría ser impugnado y se aplican los mismos plazos de la ley 27444, de la ley de procedimiento administrativo general. Se tiene hasta 15 días para impugnar en segunda instancia administrativa. Esta segunda instancia administrativa es el Tribunal de su Salud, quien resuelve. Lo bueno del tribunal, es mi parecer, es como son personas ajenas a la entidad, yo observo imparcialidad en sus decisiones. Y es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque también es importante tener en cuenta que toda entidad realiza una actividad técnica, pero también hay un tema político atrás, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que estos son casos generalmente sensibles, contra clínicas, tema de una negligencia contra una clínica. Entonces, son temas jurídicos, pero que tienen también una incidencia social. Entonces, la entidad puede tener una posición sobre el particular, en primera instancia. Pero el Tribunal de Salud, que está conformado por vocales ajenos a la entidad, que perciben dietas, al ser distintos, tienen una visión diferente. A mi entender, una visión más integral del caso, y tengo bastantes experiencias donde se ha alejado continuamente de decisiones emitidas en primera instancia administrativa por las SAREFIS, ¿no? Y han emitido decisiones completamente distintas. Bueno, el tribunal también podría fijar los precedentes vinculantes. La norma, el 1158, le da esa facultad. Bueno, ¿qué problemática tenemos identificado? Ya que hemos visto el procedimiento sancionador.
quiénes son los administrados, IAFAS, IPRES, UJIPRES, cuál es el procedimiento que se le sigue. ¿Qué problemática hay? En realidad, una problemática latente que se da en varios sistemas sancionadores es que no hay una división real entre el instructor y el sancionador. Porque si bien son dos dependencias distintas, están vinculadas en todo caso. Están vinculadas, se interrelacionan y se piensa que el sancionador debe hacer lo que dice el instructor, siempre, o lo que recomienda el instructor, cuando no necesariamente debe ser así. Es correcto que el sancionador tenga una visión distinta, pero lamentablemente ahí su salud tiene algunas deficiencias. Ya hemos hablado de la lentitud, un poco por la carga procesal de la entidad de estas dependencias, ¿no? Que sería IPROD y IFIS-AREFIS. No valoración de descargos ni medios probatorios en primera instancia. Es decir, la carga procesal es abismal, que en realidad se están emitiendo resoluciones sin valorar en medios probatorios otorgados por los administrados. Esto es algo que se está dando reiterativamente. Y también hay una problemática de un trabajo conjunto, imagínense, entre un médico y un abogado. Qué complejo, ¿no? Entonces hay que hacer un informe sobre una prestación médica. Entonces hay que ir en la misma línea de un auditor médico y un abogado. El informe tiene que ir en esa línea. Entonces esa es una de las principales problemáticas del sistema. Problemáticas del sistema. Unificar esto, unificar la posición del médico con la posición del abogado. Así, lo complejo y tal vez el por qué la demora en estos informes o en estos procedimientos. Como ya había adelantado, la mayoría de casos con aseguradoras o entidades prestadoras de salud son las negativas de cobertura o la negativa de brindar cobertura. Pero acá hay que ver caso por caso, en realidad. Caso por caso. Porque podría darse el tema que hay una negativa justificada. ¿Por qué? Porque ya no existe el contrato con la aseguradora. Hubo algún pago, un pago no se dio. O porque está dentro de este periodo de carencia de los 90 días. Generalmente en una cobertura oncológica se tiene que esperar desde suscrito el contrato, se tiene que esperar 90 días. Hasta después de 90 días, la aseguradora brindará cobertura. Entonces se podría diagnosticar esta enfermedad oncológica dentro de estos 90 días, en el día 60, en el día 80. Por lo cual sería una negativa justificada en todo caso de no brindar cobertura. Entonces hay que tener mucho cuidado. No toda negativa va a llevar a una sanción. Se tiene que ver se tiene que determinar que sea injustificada. Otro punto es la prescripción de la potestad sancionadora. He sido reiterativo en expresar que su salud tiene varios casos, tiene una carga procesal o sobrecarga, que ha llevado a que varios prescriban en sí. Hay muchas prescripciones que se están obteniendo en su salud, porque desde realizado el acto ya pasó más de los 4 años para que puedan ser sancionados. Y eso es algo peligroso, ¿no? En realidad es algo peligroso, pero es algo que lamentablemente se está dando por la inactividad, en todo caso, de los funcionarios. Son 4 años y podemos tomar, por ejemplo, el no brindar una respuesta a un reclamo o el cobro indebido y su salud si no resuelve en 4 años conforme a la LEPAG, esto podría caer en prescripción. Algunos casos están cayendo en prescripción. La negativa a cobertura generalmente es una sanción de
59 UITs, 60 UITs, es lo que están sancionando su salud. En tema de prestaciones de salud por negligencia, se está dando sanciones alrededor de 100 UITs. ¿Está bien? Esas son las sanciones que se estarían dando en la actualidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias con todos. Esto es lo que he querido compartir con todos ustedes. Tengo que precisar que la potestad sancionadora es amplia. La potestad sancionadora es amplia. Su salud ve los temas de registros. Hay tema de categorizaciones también en el MINSA, pero nos hemos centrado en lo que es prestaciones de servicio de salud en la sesión de hoy. Protección de derechos en salud. Muchas gracias. Vamos a ver, y voy a resolver por acá un par de preguntas finales. Creo que es pertinente que señale que son 4 años desde que... Claro que sí. Si pongo mi denuncia faltando 10 días para que se cumplan los 4 de la ocurrencia, no sería responsabilidad de su salud. También es cierto, es cierto. He visto casos donde se interpone la denuncia pasado 2 años de ocurrido el hecho. Y hay una confusión del funcionario también, ¿no? Y termina prescribiendo en algunos casos. IFIS debe notificar a la IPRE si la denuncia es aceptada. Por supuesto, Celia, por supuesto, el debido procedimiento no es ajeno. Y IFIS lo que notifica es la apertura del procedimiento sancionador a la clínica. La apertura del PAS o el inicio del PAS. El profesional de salud, ¿cómo debe proceder cuando el usuario no acredita con las vacunas? Gracias. Gracias. Gabriel, normativamente, para ingresar a un lugar público debemos tener las vacunas, en realidad. Es la norma. Tendría que avisar a la autoridad competente. Si es que el usuario se porta mal o tiene un exabrupto, en todo caso. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Vamos a ver. Julio Robles. Sí, es una clínica abierta, alquiler de sala, operaciones y hospitalización, y un médico lleva un paciente particular y su equipo quirúrgico, en donde el médico cobra todo a su paciente y el mismo médico paga la clínica, ¿qué es lo que sucede generalmente, Julio? En provincias sobre todo, cobra todo, y el mismo médico paga, es decir, no hay pago del paciente a la clínica, y sucede alguna complicación en la cirugía, la clínica asume algún tipo de sanción por su salud. Sí, sí, Julio, asume el tipo de sanción. Todo lo que me estás indicando es la responsabilidad civil en todo caso, o el deslinde de responsabilidades contractuales. Ese es un tema, esa es la responsabilidad civil. Pero otro tema es la responsabilidad administrativa. Y la clínica o la IPRES es la responsable frente a su salud por los hechos que sucedan en su establecimiento. Así es, Julio. Por los hechos que se den en su establecimiento. En este caso, la clínica sí podría iniciarse un procedimiento administrativo sancionador contra la clínica. Dante, interesante pregunta. Si las IAFAS y las IPRES son los supervisados, los controlados por su salud, la mayoría de conflictos que se genera con una IAFA es la negativa de cobertura, Dante. La negativa de cobertura hacia un asegurado. ¿Está bien?
Y el de la IPRES es el no responder un reclamo en el plazo. El no brindarte una atención médica cuando tú vas a un centro médico. Tal vez estas sean las controversias que más se dan. Gustavo nos dice, un consultorio particular de un médico o un laboratorio de análisis clínico, también privado, ante un inadecuado servicio, ¿es competente su salud o Indecopi? Gustavo, su salud. Su salud es competente. Ya Indecopi no es competente, ha perdido competencia, se hizo la transferencia en sí el año 2015, por el cual su salud es el único competente para sancionar o conducir procedimientos administrativos contra IPRES, JAFAS, UJIPRES, establecimientos de salud, establecimientos médicos y todo ello. Indecopi ya no tiene competencia, es su salud. Ángela, pero cuando el paciente agrede al personal médico, no hay sanción de su salud. Ángela, gracias por la pregunta. Hay un enfoque que no es muy difundido, que es los deberes de los pacientes también. Mucho se habla de los derechos, pero no hablamos de los deberes de los pacientes. Y entre los deberes de los pacientes está el respeto también al personal de salud. Entonces, lo que se está haciendo en los centros médicos, han visto cuáles son tus derechos en salud, ¿cierto? El consultar quién es el médico que te atiende, al consentimiento informado, igual se está difundiendo el tema de deberes de los pacientes en salud. ¿Está bien? Ahora, legalmente su salud no ha sido creado para sancionar pacientes. No está en su naturaleza. En todo caso, si hay una agresión a un personal de la salud, a un médico, ese ya sería algún tema penal en todo caso, ¿no? Pero no es un tema ajeno a la Superintendencia Nacional de Salud, Ángel. Libro de reclamaciones o denuncia ante su salud. Gracias por las preguntas, muy, muy interesantes todas. Voy a tratar de absorberlas poco a poco. Libro de reclamaciones o denuncia ante su salud. A ver, el libro de reclamaciones, Luz, según la norma, una prestadora, es decir, una clínica, un hospital, una aseguradora, tienen 30 días hábiles para responderte el reclamo. Si es que planteas un reclamo en un libro de reclamaciones, según la norma especial, Luz. 30 días hábiles. Por lo cual, en mi opinión, yo creo que es importante hacerle ver a la prestadora, a la aseguradora, que tal vez se ha equivocado, ¿no? Para que esto vaya a su área de atención de reclamos. Es importante. Esa es mi opinión. Si esta aseguradora, clínica, hospital no te da una solución en esos 30 días hábiles, tú podrías formular ya una denuncia a su salud. Yo creo que es lo normal. Ahora, si tú no presentas tu reclamo en el libro de reclamaciones, podrías ir directamente a su salud. También, la ley te lo permite. La ley te lo permite. No es que primero tengas que reclamar para luego ir a denunciar a su salud. La ley no hace esa prohibición. Pero es importante, creo yo, darle la oportunidad al prestador o a la aseguradora de que rectifique su conducta. Consultas de enfermería. Priscila. De enfermería, no están dentro de las competencias en el marco de su salud, aunque es la línea muy delgada, muy delgada. De enfermería, no. Y hay pronunciamientos al respecto de parte de su salud, Priscila. ¿Su salud es la única entidad para sancionar IPRES privadas? Las DIRESAS tienen facultad sancionadora. Gracias a él. Su salud, como hemos dicho ahora,
tiene la potestad sancionadora, y esta es una lámina importante, a ver, según el artículo 11 del Decreto Legislativo 1158. Su salud es el único competente para sancionar administrativamente a las IPRES, a las IAFAS y a las UJIPRES. Ahora, estas IPRES, estas IAFAS, estas DIRESAS, podrían realizar alguna sanción disciplinaria al profesional de la salud, a ver, al médico, que es quien se equivocó, ¿cierto? O presumiblemente se equivocó. Pero la responsabilidad institucional, es decir, de la clínica, del hospital, de la aseguradora, es competencia de su salud. Estas ya podrían perseguir individualmente al profesional de la salud. Mayra, muy interesante tu interrogante. Vamos a leerlo. Si hubo negligencia médica provocando daños graves y al enviar una carta notarial avisando las consecuencias graves que esto causó, solicitando que la clínica se haga responsable de los gastos causados, y como respuesta la clínica le echa la culpa al médico y dice que él lo tiene que arreglar y el médico se rehúsa a pagar lo solicitado por el paciente, ¿qué se debe hacer? ¿Su salud puede obligar a la clínica a hacerse cargo económicamente? No, no hay. Cuando hablamos de su salud, cuando el tema ahora es potestad sancionadora, sanciones, régimen administrativo, estamos hablando de una sanción por incumplimiento normativo, pero que está radicada en multas, amonestaciones escritas, suspensiones, restricciones, no en montos indemnizatorios, en realidad. Su salud no puede obligar a una clínica, a un hospital, a indemnizar a un paciente. Ahora, hace un momento conversamos sobre estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es la conciliación, que es el arbitraje. Este paciente podría solicitar una conciliación dirigida a la clínica o al hospital o al médico y buscar un acercamiento para una indemnización. Si en caso estas partes no llegan a un acuerdo, lo que procedería es una demanda judicial si se busca una indemnización. Y en caso haya un acuerdo para ir, un convenio arbitral, podría proceder un arbitraje en todo caso. Está bien, pero su salud no obliga a dar indemnizaciones. No es su función. Daniel, gracias por las interrogantes, todas muy precisas e interesantes. Se nota que tienen experiencia en el sistema. ¿Atenderá su salud una denuncia a un médico que alquiló un espacio a una clínica para realizar un servicio que no fue efectuado en su totalidad, pero que igual cobró por la totalidad de ello? Daniel, ese es uno de los peores ejemplos que hay, en el sentido de que se da muchas veces en la realidad, Daniel. Lo que sucede es que muchas clínicas alquilan espacios a médicos y tienen un contrato privado. Incluso en estos contratos deslindan responsabilidad contra la clínica y dicen, no, el médico es responsable. Yo no tengo nada que ver acá, el médico brindó la atención. ¿Está bien? Y muchos se entrampan en procesos judiciales por montos indemnizatorios. Ahora, de cara a su salud, la clínica responde. De cara a su salud, la clínica responde. ¿Por qué? Porque el paciente se va a atender a un establecimiento de salud. Está bien, el establecimiento de salud cuenta con un personal médico. Puede ser propio o pueden ser terceros. ¿Está bien? Pero va a un establecimiento de salud. Y como hemos dicho, su salud ejerce la potestad sancionadora sobre el centro médico, el establecimiento de salud, la aseguradora que financia prestaciones de servicios de salud. Entonces, sí sería competencia de su salud ver esa atención brindada en esta clínica, por más que exista un contrato entre la clínica y el médico. Sí es competencia de su salud. Si no cuenta con un libro de reclamaciones o el aviso es con
competente su salud o es Indecopi? Siempre su salud, Leo. Siempre su salud. Indecopi ya no es competente. Y si no tiene el libro de reclamaciones, esa es otra falta. Podrá ser sancionado, está dentro de las infracciones. Es obligatorio tener el libro de reclamaciones o que el paciente pueda realizar su reclamación. ¿Se puede difundir fotos de campaña de salud realizada por IPRES? Nos pregunta Hilda. Hilda, no podemos difundir fotos de personas que han sido atendidas por el centro médico, por el hospital, sin su previo consentimiento. Hacerlo sería una falta grave. ¿Está bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero si no es una prestación médica y es simplemente una difusión de derechos, ese es un evento. Ahí no habría ningún problema, no habría sanción, no habría nada. Es un evento. ¿Por qué la diferencia de escala de sanciones entre IPRES o GIPRES? José, hay que preguntárselo al legislador en realidad. Ese es el RIS básicamente y son las escalas de sanciones que se han dado. Vamos tal vez con la última pregunta por el tiempo. 5 días, Celia. 5 días de emitida la resolución. Para solicitar la indemnización judicialmente, el intento conciliatorio debe realizarse en el centro de su salud, entiendo, o podría realizarse en un centro de conciliación particular. Gracias, Dante. En cualquier centro de conciliación particular, Dante. Si bien su salud tiene un centro de conciliación y hay una especialidad en salud de centros de conciliación y arbitraje, esa especialidad no es una realidad aún, por lo cual no hay centros de conciliación especializados en salud, como si hay centros de conciliación especializados en tema de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría conducirse eso en cualquier centro de conciliación o en el centro de conciliación de su salud. En el de su salud es gratuito, por si acaso. Y bueno, muchas gracias a la Universidad de Lima, a la educación ejecutiva y a todos ustedes por su asistencia. Sé que es un tema complejo, hay muchas aristas, pero bueno, que este sea el punto de inicio para grandes charlas y donde estemos involucrados todos, los auditores médicos, los contadores, los supervisores, en realidad, porque como he dicho, su salud engloba varias aristas y por ende varios profesionales. Muchas gracias y buenas noches.